El río Pisuerga nace en la montaña palentina cerca de la frontera con Cantabria, un territorio agreste conocido por sus duros inviernos. A su llegada al fondo del valle, su cauce es atravesado por antiguas estructuras humanas que se remontan al medievo. Es allí donde encontramos San Salvador de Cantamuda, una villa milenaria que en el pasado supuso un punto de avituallamiento clave en las duras travesías entre el interior y la costa, y en cuyas fachadas encontramos los blasones de nobles familias castellanas. San Salvador de Cantamuda es la capital de la comarca de la Pernía, un territorio fronterizo que jugó un papel fundamental en las primeras fases de la Reconquista. Fue precisamente en el medievo donde vivió su cenit económico, algo que podemos observar en su amplio patrimonio románico. Un patrimonio que, en la comarca, tiene un exponente claro, la Colegiata de San Salvador, una iglesia construida en el siglo XIII que en el pasado formó parte de un complejo arquitectónico más extenso. Es una iglesia que parece tener orígenes en un antiguo monasterio, ahora solo vemos la iglesia, pero probablemente en esta explanada que tenemos aquí al lado estuviera el antiguo monasterio, a partir del cual surge posiblemente el pueblo actual de San Salvador de Cantamuda. Hay un pequeño detalle en el interior de la iglesia y es el altar. El altar está formado por una serie de columnas de época románica que aparecen decoradas 360 grados todo alrededor, y no tiene mucho sentido que fueran hechas así para el altar, porque solo se pueden ver por la parte frontal. Entonces podrían pertenecer quizás a un antiguo claustro del monasterio desaparecido. Sin embargo, el patrimonio arquitectónico en la Pernía no se limita a lo sacro, sino que también puede apreciarse en muchas viviendas históricas. Algunas de ellas aún permanecen hasta nuestros días, convertidas en alojamientos rurales. Los orígenes de esta casa les tenemos datados en torno al 1500. Tenemos una serie de estructuras que nos dan esta información, que es el arco de medio punto que está al exterior, tenemos el contrafuerte que también es de románico, ventanas pequeñas y sobre todo una ventana que también se utilizaba como vigilancia de la zona de paso con Cantabria. Y sobre todo ya a partir de la reforma que hicimos en la casa hace 2-3 años, que encontramos en una de las vigas, encontramos este documento que ahora se llamaría Cápsula del Tiempo y que realmente es unos salmos que se colocaron en estas vigas y que están datados en 1500 exactamente. Por eso es lo que nos ratifica esta fecha de construcción, 1500. Estas casas nobles compartían antaño espacio en los pueblos de la Pernía con alojamientos más modestos. Aquellos que fueron edificados en las proximidades del camino que llevaba a Liébana acabaron convertidos en ventas, puntos de avituallamiento para las caravanas que cruzaban hacia Cantabria. En ellas se vendía heno, vino y se herraban los caballos. Elena convirtió la suya en una explotación ganadera. En estas fechas comienza a preparar la nave para acoger al grueso de su ganado. Aquí deberán permanecer durante todo el duro invierno. En tiempos fueron parada de caminantes, porque aproximarse y pasar el puerto en el invierno era muy difícil, entonces incluso si les pillaba una nevada se tenían hasta que alojar. Aquí desde Bañes hacia arriba había 5 ventas, algunas se conservan, otras han desaparecido. Entonces nosotros hicimos una apuesta ya por modernizar las instalaciones, ampliar el número de ganado y tener una ganadería viable y un poco más potente. Nosotros tenemos parda de montaña, es una vaca que se adapta bastante bien, en verano están paciendo en los montes, después de que se siega la hierba del fondo de los valles las bajamos y pastan libremente, pues como veis, por todas las praderas y por los fondos de los valles, entonces es una vaca que aprovecha bastante bien los recursos. Cuando el frío se acerca, la montaña palentina, parque natural protegido, queda prácticamente vacía. Tan solo sus técnicos de medio ambiente, como Bernardo, continúan con sus labores de rastreo de las especies faunísticas de la zona. En las faldas de sus montañas podemos encontrar restos de canteras abandonadas en el siglo pasado. Esta rueda de molino nunca llegó a su destino. Horadada en la roca caliza en lo más profundo de la Sierra de Híjar encontramos la Cueva del Cobre, una galería excavada por las aguas glaciares que se interna hasta 3 kilómetros en las profundidades de la montaña. Nos encontramos en la Cueva del Cobre, que es lo que se considera el nacimiento del río Pisuerga. Si continuamos las aguas adentrándonos en la galería, saldríamos en la zona de captación de esas aguas, en la que se encuentra el Pico Tres Mares. Tiene ese nombre
porque tiene la característica que es el único punto de la península en la que la misma montaña vierte aguas a todos los mares que rodean la península ibérica. Al norte a través del Nansa, al Cantábrico, al este a través del Íjar, al Ebro y al Mediterráneo, y al oeste, al suroeste, a través del Pisuerga, al Duero y al Atlántico. La especie emblemática del parque, por supuesto, es el oso pardo cantábrico. De hecho, uno de los principales fines de creación del parque fue la conservación del oso, favoreciendo de esa manera un efecto paraguas. Con las medidas de protección del oso pardo y de su hábitat, lo que estamos favoreciendo es el desarrollo de todas las especies que les acompañan, tanto de flora como de fauna. El agua es el tesoro más preciado para los habitantes de la montaña palentina, un producto con unas propiedades únicas a causa de la geología de la zona. Félix y Julio son los encargados de supervisar la calidad de su proceso de embotellado. Antes de comprobar el estado del agua, queman la boquilla del grifo con alcohol para asegurarse de que ninguna bacteria se abre paso a través de él. Un proceso de precisión milimétrica en el que el agua llega a la botella sin ninguna alteración externa. Antes de que la botella esté cerrada, tenemos que tener unas medidas exhaustivas de precaución para que no se contamine el agua. Por ello, toda la zona, hasta que la botella está completamente cerrada, viene a ser un ambiente de quirófano, ¿no? Hay una purificación de aire 8 veces por minuto y está todo completamente estéril hasta que la botella permanece cerrada. Las aguas minerales, cada una tiene sus propias propiedades, ¿no? Y todas son distintas. La nuestra en concreto se diferencia por tener un pH alcalino, que es algo no raro, pero no muy frecuente en las aguas minerales naturales. Hemos apostado por el nuevo formato de Quackenbosch. Aparte de un 50% menos de emisiones de CO2, reducimos en un 60% el polímero de plástico que se utiliza para el envase de agua. El otro tesoro gastronómico de la comarca es el lechazo. Hoy Óscar nos lo prepara en un auténtico horno de leña. Vamos a hacer un entreasado que antaño se hacía con cordero de pasto de unos 17 kilos y como eso no hay, pues vamos a hacerlo con lechazo hoy. Los ingredientes que vamos a utilizar es lo que es el lechazo, aceite, vino blanco, vinagre, sal, puerro, pimiento, cebolla, ajo y perejil. Lo primero que vamos a hacer es en un cazo poner lo que es el ajo, el puerro y la cebolla y a pochar. Y después ponemos el lechazo a sofreír con el ajo, el perejil y una vez que esté guisado lo vamos a dar un golpe de calor en el horno de leña. El sabor de una tierra de paso para comerciantes, una comarca montañosa regada por las aguas alpinas, donde los vestigios del pasado siguen aún en pie, recordándonos el modo de vida de nuestros antepasados.